Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Vivencias. Hoy nos encontramos en el bello corregimiento de Alfonso López, con una invitada muy especial, con Adiela Guerra. Ella nos va a contar un poquito de su libro, nos va a hablar de su abuelo, Bernardo Guerra. Ya saben, no se pierdan su programa Vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Adiela Guerra ha estado en un par de ocasiones como invitada a nuestro espacio Vivencias, así que ya es conocida por ustedes. Sin embargo, hoy nos centraremos en un punto específico de su vida. Hablaremos de su experiencia como autora del libro Un hombre ancestral, el ADN del destino, donde una de sus fuentes de inspiración fue su abuelo Bernardo Guerra. Conozcamos más de esta historia desarrollada en el corregimiento Alfonso López. Adiela, muchas gracias por aceptar la invitación a su programa Vivencias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, contémosle a la comunidad. En un tiempo pasado ya tuvimos a Adiela en su programa Vivencias, pero hoy queremos hablar de algo muy importante que está pasando en la vida de Adiela, que es el libro. Adiela, cuéntenos un poquito, ¿en qué momento surgió como voy a escribir un libro? ¿En qué momento? Bueno, pues yo desde muy joven escribía como poemas en cuadernos, pero yo decía, bueno, eso se queda ahí en un cuaderno, también como cuentos, pero, o sea, yo no le encontraba la gracia a lo que escribía, ¿cierto? Yo guardaba todo lo que yo escribía y lo dejaba para mí, a nadie se los mostraba, pero una particularidad era que yo escribía cuando se graduaban los muchachos o una carta de amor ahora años para alguien, siempre me decían, Adiela, escríbame una carta para alguien de amor. Yo siento esto y esto por tal persona, y yo se la escribía y le quedaba perfecta. O cuando iban a ver unos grados, siempre en mi boca siempre salían las palabras claves para ellos poder decir lo que sentían realmente, pero de una forma correcta, una forma que tuviera sentimiento. Sí, porque tuvimos la oportunidad de tenerla en Bolívar, contándonos cuentos, de hecho leyendo poesía, la tuvimos una vez. A nivel internacional y nacional. También. Sí. ¿Dónde ha tenido la oportunidad de leer sus escritos? Bueno, he tenido la oportunidad en el periódico El Suroeste, también en un periódico a nivel de Bogotá, también he tenido la oportunidad. Y bueno, y ahora pues ya con el libro ha ido hasta Estados Unidos, Argentina, ha estado en Venezuela y en Bogotá y en diferentes ciudades. ¿Qué la llevó? ¿Qué la inspiró a escribir el libro? Bueno, a mí me inspiró mi abuelo. Él murió de 100 años. De 100 años. 100 años, hace por ahí como 15 años murió. Y entonces él me contaba todas las historias tradicionales de ahora años. Entonces yo fui anotando en un cuaderno, pero siempre me motivaba, era como en las horas de la mañana, para las 5 de la mañana con una taza de tinto. Sí. Entonces a las historias que él me contaba, yo las iba recopilando y de ahí surgió como la idea y colocarle como un tinte más al libro de historias reales, pero también de lo que le pasaba a otras personas de Antioquia y por qué no de Colombia. Entonces hice como una revoltura entre realidad, ficción y también está la violencia, pero también hay mucha paz dentro de este libro, en 84 páginas. Usted plasmó muchas de las historias de su abuelo y muchas de las historias de pronto de otra gente, que le hayan contado algo. Muchas personas, yo siempre me entrevistaba con los más adultos de acá del corregimiento, con otras personas fuera de acá, entonces fui como recopilando también mucho lo de la violencia que hubo acá, también hay acá en este libro, pero lo enfoqué en la vida de mi abuelo. En la vida de su abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Bernardo Guerra. Y mi abuela Teresa Gudelo. Yo me supongo que fue alguien muy reconocido. Todo el tiempo fue de acá. Él hizo la primer casa acá en el corregimiento. La primer casita, la primera escuela.
Solo que como era una persona, desafortunadamente el estatus social o económico siempre hace reconocer a las personas y seamos conscientes. Entonces, mi abuelo era un carpintero. Ajá. Él era carpintero, que es donde hacen las casas de madera, todo. Ahora años se le decía carpintero. Sí, sí. Y entonces él vino de otra región, él era de otra región y se vino para acá, para Alfonso López, y compró una tierrita. Y entonces ahí conoció a mi abuela Teresa, y entonces empezó a construir la primera casita, la primera escuela. Aquí dice de hecho que ese era el sueño de él, de hacer la primera escuela, la primera casita acá en nuestro corregimiento Alfonso López, pero no es tan reconocido por el tema que él era muy humilde, era muy ancestral, era alguien que simplemente decía las cosas como para que nadie se las reconociera, como hay tantas historias de gente que vinieron a colonizar el corregimiento, pero tenían plata, tenían dinero, entonces esos son los que más se mencionan en las historias y todo. Entonces, en reconocimiento a él, escribí este libro. ¿Quién la apoyó? Bueno, ¿Fue la que más? me apoyó, no, mis ganas de dar a conocer esta historia. Yo, pues, mi familia nunca se dio cuenta que yo estaba escribiendo este libro. Solamente yo a las 4 de la mañana, viendo pues todos estos paisajes hermosos, me ubicaba en una parte así, tomando tinto, iba escribiendo y recordando lo que mi abuelo me decía. Entonces, pues así fue como escribí el libro. Me demoré 4 años, lo dejé 4 años guardado. Y de un momento a otro dije, yo voy a escribir este libro. No le hace, me decían que valía mucha plata, y yo no le hace. Entonces lo escribí y la gente fue tan linda que cuando yo le empecé a decir que iba a escribir la historia, la novela, todas esas cosas, derechos de autor me la aceptó ahí mismo, no me hizo devolución. Tenemos el ICBN, que es el código de barras, es este código de barras que tienen todos los libros. O sea, lo pueden comprar a nivel nacional e internacional. Entonces yo no tenía con qué mandar a hacer el libro. Entonces yo empecé a digitarlo yo misma. Yo misma lo digité en Word y ya yo dije, no, pues voy a ir. Entonces pues dije que fui donde un editor y entonces él me dijo, yo leí toda la historia, pero ¿por qué no habla más de Bernardo, que fue un hombre traicionero, un hombre que consiguió otra mujer? Y yo no, porque él era transparente. Prefiero 84 páginas de él, de la vida real de él, como era él, porque yo pude haberle puesto más ficción, más de todo, pero yo quería hacer algo de memoria de él, como un hombre ancestral y un hombre honorable. O sea que habla de él, pero también habla de la familia, de sus hijos. Sí. El libro comienza, como ahora años se llamaba La Chusma, lo que eran los partidos liberales y conservadores. Desde ahí empieza el libro, porque cuando ellos iban a hacer la votación, elección de presidente, ellos metían el dedo y les quedaba azul o rojo y les duraba 15 años ese color. Entonces, si los del Partido Liberal se dejaban ver el dedo de ese color, de los partidos conservadores que era azul, los apedreaban en la calle. Dios. Y al papá de mi abuelo lo apedrearon en la calle porque se dejó ver el dedo de otro color. Entonces, ya como los otros habían votado también, entonces ellos tenían que ir para el monte, porque eso no quitaba con cualquier cosa. Era un líquido muy fuerte. Como esconderse. Sí, a esconderse de los otros. Entonces, mi abuelo era muy joven, pero tenía hermanos más jóvenes todavía. Entonces dejó a la mamá sola, abandonada, y se fue para el monte y se vino para estos lados. Y los hermanos todos se fueron, pero él no se acordaba de los hermanos. Entonces él se va encontrando entre capítulo y capítulo a cada hermano. Pues una tristeza. Sí. Claro. El uno era guerrillero, el otro era paraco, el otro era un sacerdote, el otro era un vagabundo. Eran 5 hermanos. Entonces los va encontrando en diferentes, él los va a buscar y los va encontrando. O sea, cada uno ya cogió pues su camino y todo, fueron muy diferentes. Y él los encuentra. Sí, él los encuentra porque le promete a la mamá. Y cuando se encontró con el hermano guerrillero en el monte, a él lo amarraron. Un comandante lo amarró con otra gente, con otros guerrilleros,
Y cuando lo iba a matar, él le dijo, no me mate, que es que tengo que cumplirle algo, un sueño a mi mamá. Y entonces empezó a mencionar los nombres y él el hermano, el que lo iba a matar, que era un comandante. Entonces le dijo a los otros que se fueran a buscar porque él andaba, mi abuelo andaba con otros. Entonces dijo, váyanse ustedes por allá, que yo me quedo con él y lo entierro. Te hicieron el hueco. Entonces a mismo desamarró a mi abuelo y le dijo, váyase, que voy a hacer unos tiros en el aire, voy a tapar el hueco. Y le digo a mis compañeros que ahí está usted. O sea, el mismo hermano. Sí. Y ya los otros así, pues no les cuento más porque... Sí, no, la idea es crear esa y los va expectativa. encontrando así como en ese proceso. Y el de sacerdote también fue, cuando lo encontró, fue muy triste también y así. Y el otro hermano murió en manos de él porque lo estaba buscando, el otro hermano lo encontró a él. Ah, ya. Sí, lo encontró porque también lo estaba buscando. O sea que eso debió haber sido muy... En ese entonces él estaba más joven, no había conocido a su abuela, o igual. No, ya la tenía, Ya. ellos veían que él la verá la lindaja. O sea, esas historias, de hecho, pues uno no se imagina, o de pronto usted, de niña, viendo a su abuelo, no se imaginó que de pronto pasó por tantas cosas, Sí. hasta que él se sentó y le contó toda la historia. Él me contaba historias y bueno, y hasta que murió pues la abuela. Y fue pues sí, entonces yo dije, bueno, voy a plasmar todo esto aquí a ver a quién le interesa. Y ya llevo más de 400 libros vendidos. Pero lo más charro de todo es que a mí no me valió plata el libro. Porque el primer librito sí me valió como 50.000. Me lo hicieron más pequeño que este. Pero yo me puse a decir por redes sociales que iba a escribir un libro, que lo iba a vender a 18.000 pesos, a ver quién le interesaba. Y la gente me consignaba, me confiaba esa plata. Hasta que escribiendo, mandando a imprimir 40 libros, me los dejaban más barato. Claro. Entonces así. O sea que entonces la gente le consignaba, usted manda a imprimir los libros y usted... Pero tenía ya que enviaba. acumular 20 personas que me los encargaran porque así me lo hacían más barato. Ah, o sea que de 20 en 20. Sí. Y ya usted les enviaba el libro como tal. No gané nada porque no les cobraba más, pero sí mi satisfacción de haber escrito el libro. Estoy escribiendo otro también. De haber escrito el libro, de que la gente, usted nos mencionaba ahorita que ya salió del país el libro. Sí. O sea que de que la gente, tanto de acá de Colombia como de otros países, ha tenido la oportunidad de leer las historias que su abuelo le contaba. De hecho, fue muy alegre para mí porque en el Colegio Juan Tamayo hay dos libros de estos y niñas de 12 años leyendo el libro y me dice, me encantó la historia y si me la leyera 10 veces me la leo. Imagínense, qué belleza. Pero es que es eso, ¿por qué? Primero, porque plasma ahí una historia que en su momento pues fue muy triste y todo, y de hecho en verdad pues fue muy triste y todo, pero ahora siente usted como esa alegría, esa como que la gente le acepte, la lea, aparte de eso la lea y conozca un poquito más de su abuelo. En ese entonces no, por lo que usted decía, por la situación económica, por el estatus y toda la cosa, no fue tan reconocido, pero después de 15 años de muerto, ya ahora sí la gente conoce quién es. De hecho, este libro está en la librería de Suso el Paspi, de Dani Hoyos. Está en Viva Envigado, Centro Comercial, está en Belén, y ya me han hecho varios pedidos pues de algunas partes de otras librerías. Entonces, bueno, ahí estamos para adelante con este libro que es en honor a él. Es en honor a él, es verdad. Sí. Nos acabó de decir que está escribiendo otro. Sí, estoy escribiendo otro libro, pero ese libro me ha dado mucha dificultad de escribirlo porque es sobre toda la violencia que hubo tanto en nuestro corregimiento como a nivel Antioquia. Entonces son relatos que me han hecho llegar personas que son muy tristes. Entonces en cada capítulo que yo escribo lloro. Exactamente. Entonces vamos a ver, porque lo estoy escribiendo, como se dice vulgarmente, a calzón quitado, de cómo llegaban por las personas, cómo los amenazaban, cómo fue todo el proceso de cada cosa. O sea, no hay nada escondido ahí, sino todo así. Obvio que sin mencionar pues nombres ni grupos. Pero es que yo creo, margen de la ley.
que así hace más interesante la historia. Sí, O sea, ¿para qué vamos a maquillar algo, algo que fue. que desafortunadamente pues mucha gente, la gente que le cuenta vivió? ¿Para qué vamos a maquillar eso sabiendo que pues eso pasó? Y así hace más interesante el libro. Sí, La gente solamente por ver, y mucha gente se puede sentir identificada. A mí me pasó esto, yo viví esto, o a mí me tocó, yo vi, mi familia. Entonces la idea pues es buena, que no maquille la historia así como es. sí, y este libro pues quiero agradecerle a la Biblioteca de Ciudad Bolívar, a la Casa de la Cultura que lo tienen en el Parque Educativo, varios párrocos los han comprado. De hecho, este párroco nuevo ya lo compró. No, yo se los doné. Yo he donado muchos libros. También a ellos allá se los doné. Y mucha gente, pues, exalcaldes. Y uno se siente importante. Es el mejor premio y el mejor valor que tiene cuando le valoran el arte a uno. Sí, eso es muy bonito, Adiela, porque así conocemos un pedacito de Alfonso López. Sí, Porque su papá fue Alfonso López, Sí. o sea, el corregimiento como tal, porque él fue el primero pues que hizo la escuelita. mi abuelo. Perdón, sí, su abuelo. Su abuelo fue el que inició, entonces su abuelo se puede decir que es, puso el granito de arena Sí. para hacerse Alfonso López. Y es muy bueno que a estas alturas de la vida, ¿su familia qué opina de todo? Ya ahora que ya ven el libro, de pronto leen, lo leyeron, lo han leído, ¿qué opina de eso? Bueno, pues la familia, como lo conocía uno, de pronto se sabe la historia. Sí, Pero yo les digo, lea que hay ahí sorpresas que de pronto usted no lo sabe. Entonces mi mamá lo leyó completico. Mis hermanos no lo han terminado de leer. Porque como le digo, ya saben la historia, Claro. pero cada uno tiene el libro. pero de pronto, listo, se sabe la historia, pero yo digo que si su abuelo tuvo la confianza de contarle a usted tantas cosas, o así la tuvo con los demás. No. Exacto. Conmigo exclusivamente la tenía. Exacto, entonces yo creo que su hermano, entre más van leyendo, de pronto se van encontrando historias, ve, mi abuelo no Sí. nos contó esto, y ve, mi abuelo en qué momento vivió esto, no nos contó esto. Entonces yo creo que así hace como más interesante la lectura. La Yo me imagino lectura. que su mamá fue algo... Para mamá fue algo que cuando leyó siempre se sintió muy triste porque ella se identificaba por medio de papá, que era el hijo del abuelo mío, era uno de los hermanos pues de los hijos que él tuvo. Entonces ahí habla también mucho del tema de él, también está con fotos antiguas, antiguo de ahora años, o sea, es ilustrado. Es Él ilustrado. se encuentra con Soto, el mejor arriero de acá del corregimiento. Tiene una conversación con Soto, están las mulas, está pues como todo está pues como muy ilustrado. Sí. Entonces, de toda manera, pues aquí está la primer libreta militar, donde la dieron a él. La primera Sí. libreta militar. Entonces son cosas muy interesantes del libro. Y usted lo lee y quiere seguirlo leyendo. Es que Adiela no, ahí nos dejó antojados. ¿Cuándo va a seguir la historia? Entonces la historia termina es cuando se entregaron las autodefensas acá. A él le tocó ver, él quería morir viendo el pueblito un poco con paz. Y así le tocó. Ay, qué maravilla. Y del hermano que era guerrillero se reinsertó pues. Ajá. Y ya tuvo una vida normal. Entonces aquí dice todo eso, por eso habla de la paz. Por eso habla de Él la decía paz. que la esencia de la paz estaba en nuestros ancestros. Sí, es verdad. Y es verdad. Porque ellos fueron los rescatan que muchos fueron valores, construyendo. tradiciones. Ahora también habla sobre los noviazgos de ahora años. Que la mamá y el papá se sentaban a la mitad y el novio allá. ¿Sí me Es entiende? verdad. Todo eso está en este libro. Puede Las haber una segunda serenatas. parte. Puede haber una segunda parte. No, de hecho, esa es la segunda parte que estoy escribiendo. Voy a retomar lo de él y ya ya. sigue lo demás. Ah, ya, o sea, iniciando el otro libro, Sí, es como la segunda parte Sí, de algo este, así. y por el derecho se va Se va, lo de la violencia sí. y las historias de otras sí. personas. Y como ya estamos en paz también. O sea, terminaría el libro así. Pero es muy interesante. Yo creo que la gente ya le creó pues ya la expectativa. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro lo pueden conseguir en el WhatsApp 320-661-2306. Ese es el WhatsApp. Ya he hecho varias exposiciones. El secretario de Educación de Ciudad Bolívar y la alcaldía me abrieron una puerta muy grande para ir a todos los colegios a exponer el libro. Lo tuvimos expuesto en el Festival de la Mula y el Café, en la apertura oficial. Ajá. Se llenó esto de gente. Sí.
y rifé un libro y solamente me quedaba uno nomás impreso, entonces lo rifé y todo el mundo quería ganárselo, porque les hice la exposición y les gustó la historia. Y entonces muy lindo porque mucha gente, para mí importante, como el párroco, la gente de acá, los jóvenes, los niños, eso estaba lleno de gente. Entonces fue una cosa muy hermosa y maravillosa. Viendo la exposición. Sí. O sea, eso la llena más de orgullo. Sí. Y yo Eso sé sí, que la su verdad. abuelo sí que es cierto. Y toda su familia, porque yo me supongo que su familia es numerosa, como Sí. la familia de esa época. Sí, de esa época. Y de pronto ninguno se animó pues a hacerlo, solamente Adiela. Sí, yo. Y me tachaban de loca. ¿En serio? Ay, usted que escribir un libro, que eso no. Y de un momento a otro yo dije, no, saqué y desempolvé porque he participado a nivel nacional con esta novela, pero no la tenía impresa. La tenía digitada en Word, pero no la tenía impresa. Y esto ya está en las bibliotecas de Bogotá, en las diferentes bibliotecas, en el Instituto de Patrimonio y Cultura. Todo ya, pues, allá está el libro. No sé en qué parte lo tendrá. Sí. De pronto visible o no visible, pero ya lo tiene. Pero allá está. Pero allá está y está una historia de un campesino Ay, sí. que Muy una hija tradicional. orgullosa quiso plasmar en un libro y quiso mostrarle al mundo y hasta afuera a Colombia y hasta afuera Sí, de es Colombia. que sí está. Porque ha estado en otros países. Sí, en Estados Unidos, Venezuela, Argentina. Y entonces la gente me dice, ay, Adiela, leí el libro. Y yo, sí, lo leyó. A ver cómo termina. Ajá. O cuál es uno de los hermanos de Bernardo, cómo lo encontró y me lo dice. Sí. ¿Cómo llegaron estos niños allá? Por medio de pedidos de la misma comunidad que residen allá en el país. Ah, sí. Sí. Y otro sí fue pedido por una librería. Pero mira qué bueno, o sea, la gente que se interese por esas Ay, historias. sí. Y mi abuelo está por allá, que nunca imaginó viajar. Está viajando a través de mi libro. A Y yo través sé de que su desde el libro. cielo está viendo todo esto mi abuela. Amén, eso sí es verdad. Adiela, muchas gracias por querernos mostrar, por darnos a conocer un poquito de su abuelo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, al canal de Apacibol, que siempre nos tienen en cuenta a los líderes, a las personas que tienen algo que contar. Y la verdad es que es de la única manera que alguien nos conoce en alguna parte. Y felicitaciones de parte del equipo humano de Apacibol Televisión. Le damos las felicitaciones y nos sentimos muy orgullosas que una ciudad bolivarense esté dejando tan en alto la historia de un corregimiento tan bonito como es Alfonso López. Muchas gracias, Adiela. A ustedes, muchas gracias. Televidentes, hemos llegado al final de una emisión más de su programa Vivencias. Hoy nuestro programa fue algo diferente. Hoy quisimos hacerle un reconocimiento muy especial a la señora Adiela Guerra, que nos quiso contar un poco de su libro, contar la historia de su abuelo Bernardo Guerra. Estamos en el bello corregimiento de Alfonso López, pero la invitación es para el próximo lunes a las 6:05 por su canal 4 en su programa Vivencias. Vivencias,